por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En esta meditación celebramos el último domingo del tiempo ordinario, que como seguramente ya saben ustedes, la Iglesia quiere dedicarla a una fiesta, a una solemnidad muy hermosa, que es Cristo Rey. Ayudará a considerar el significado profundo de esta fiesta, el título completo del día, que es Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Se suele abreviar como Cristo Rey. Y lo que consideramos es que el Señor es el verdadero Rey de toda la creación, del universo entero. Cristo es verdaderamente Rey. Celebramos, por lo tanto, la potestad que tiene el Señor sobre toda la tierra, sobre todos nosotros. Y por lo tanto reconocemos el señorío de Cristo sobre todos nosotros, sobre cada uno de nosotros en particular y sobre todas las realidades de la tierra. Eso es algo que el mismo Señor proclamó. Leemos en el Evangelio de San Juan, en un momento muy solemne, cuando el Señor estaba siendo juzgado por el procurador romano Poncio Pilatos. En el relato que San Juan trae sobre ese momento está esta conversación. Pilato entró otra vez en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ya se ve que esta respuesta no le contentaba a Pilato, que quiso abundar aún más, y fue directo, al grano. Pilato le dijo: entonces tú eres rey. Y el Señor lo afirmó abiertamente. Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Como vemos, acá el Señor se proclamó rey, y esto no en cualquier lugar, sino nada menos que delante del procurador romano, el representante del César de Roma. No tuvo ningún miedo de proclamarse rey ante él. No buscó una segunda fórmula, un modo alternativo que no le enojara a alguien que tenía en su mano el poder de vida y de muerte sobre él. No precisamente.
sino que se proclamó abiertamente rey. Pilato lo entendió. Fue muy clara la respuesta del Señor. Aún así, sin embargo, parece que no lo encontraba demasiado peligroso para el reinado del César, porque a continuación proclamó a las autoridades del pueblo de Israel que no veía en él culpa alguna y procuró soltarlo. Ya se ve que no era una competencia para el emperador de Roma. Sin embargo, el Señor es un verdadero rey del universo y no hemos de dudar de esta verdad. El Señor gobierna toda la tierra. Es algo que nos enseña la Iglesia, es algo que confesamos. El Señor gobierna sobre todas las realidades que nos rodean. No hay nada que se le escape a su poder, a su providencia divina. Y esto es una tentación que algunas veces se nos puede ocurrir. Pensar o suponer que las cosas se le escapan. Cuando uno medita lo que nos rodea, cuando uno ve las cosas que suceden, a uno le puede venir la tentación de pensar, ¿cómo es posible que esto el Señor lo permita? Esta desgracia, aquella enfermedad, la pandemia del coronavirus, la enorme crisis económica, las guerras, el hambre, o también esos otros males que no son materiales, pero que son terribles. Las leyes tan brutales que a veces se aprueban en los parlamentos, ese desprecio por la vida humana o por la naturaleza de la familia que uno ve en todos los ámbitos de la sociedad. Tantas sociedades, tantos gobiernos que están bien alejados de los deseos del Señor para los hombres. Uno puede pensar, ¿realmente el Señor es rey? ¿Es cierto que la providencia de Dios lo abarca todo? ¿Cómo es posible entonces esto? ¿No se le habrá escapado esto al Señor? Es la tentación que nos puede venir. Y la respuesta es claro. No se le escapa nada al Señor. Jesucristo en su providencia lo ve todo, lo sabe todo, está todo perfectamente planificado. ¿Por qué suceden esas cosas? No te lo puedo responder. No me puedo poner yo en un plano en el que yo le exija a Dios cuenta de por qué toma esta decisión y por qué toma aquella. Seríamos unos soberbios si pretendiéramos pedirle cuenta a Dios de sus decisiones. Es al revés. Hemos de aceptar la voluntad de Dios, hemos de amarla, sabiendo que es un Padre bueno, y de esas decisiones que no comprendemos, molestas, feas, dolorosas, Dios de alguna manera sacará algún bien que no sabemos cuál es. Que no sabemos cuál es y que a lo mejor nunca lo sabremos hasta que nos encontremos con Él en el cielo y veamos por qué Dios ha diseñado el plan de la redención de esa manera tan distinta de cómo nosotros la habíamos planificado. Ahí, si Dios quiere, iremos todos al cielo, así se lo pido a Dios, que nos salvemos todos, estaremos delante del Señor y le podremos preguntar, y Él nos responderá o no, porque no le podemos pedir cuenta a Dios. En todo caso, amaremos la voluntad del Señor y le daremos gloria por su providencia, aunque no la comprendamos. En todo caso, no nos olvidemos de esta promesa del Señor. Él es el Rey del universo, como le dijo a Poncio Pilatos,
y podría enviar un ejército de servidores que le librara de los romanos y podría salvarse si quisiera. Y es cierto, podría enviar un ejército de ángeles que luchara contra todas las legiones romanas y no estaría encadenado ahí, delante de Poncio Pilatos, es cierto. Hoy podemos pensar lo mismo. Cristo podría enviar a un ejército de ángeles que combatiera a los enemigos del plan de Dios sobre la tierra, que los derrotara amargamente y entonces se impusiera la ley de Dios de una manera vistosa ante todos. Lo podría hacer perfectamente. Igual que ante Poncio Pilatos podía enviar un ejército de ángeles, también lo puede hacer ahora. Si no lo hizo hace 2000 años, cuando era él el que estaba siendo juzgado e iba a ser condenado a muerte, ¿por qué pretendemos que lo haga ahora? Leemos en San José María Escrivá de Balaguer, en su homilía sobre esta fiesta: no me salgo de mi oficio de sacerdote cuando digo que si alguno entendiese el reino de Cristo como un programa político, no habría profundizado en la finalidad sobrenatural de la fe y estaría a un paso de gravar las conciencias con pesos que no son los de Jesús, porque su yugo es suave y su carga ligera. Amemos de verdad a todos los hombres, amemos a Cristo por encima de todo, y entonces no tendremos más remedio que amar la legítima libertad de los otros en una pacífica y razonable convivencia. La tentación es intentar pretender que el reinado de Cristo no es de este mundo, de alguna manera sí sea de este mundo. Y hemos de vencer esa tentación, no pretendamos que el reinado de Cristo sea humano. Nos ayudará a esta meditación el recordar las veces que el Señor en la tierra fue tentado de imponer un reinado entre nosotros, un reinado humano entre nosotros. El Señor rechazó todas esas veces. Cada vez que lo quisieron proclamar rey, se fue. Una de esas veces, lo sabemos todos, nada menos que en su propia población. Le quisieron proclamar rey y se fue. Aún así, sus discípulos, los apóstoles, lo intentaron varias veces. Ellos mismos, los que seguían a Jesucristo, los que le escuchaban constantemente sus enseñanzas, confundían ambos planos y suponían que en cualquier momento el Señor iba a proclamar su reinado en la tierra y poco menos que iba a expulsar a los romanos de la tierra prometida, de la tierra santa, e iba a instaurar el nuevo Israel político. Tanto es así que da la impresión de que los apóstoles, a espaldas del Señor, se estaban repartiendo los cargos. Yo voy a ser este, yo voy a ser aquello, por supuesto, sin decírselo al Señor. Narra San Mateo este episodio. Se le acercó la madre de los hijos del Zebedeo. Los hijos del Zebedeo son dos apóstoles, Santiago el mayor y San Juan el evangelista. Ambos eran hermanos. Se le acercó esta mujer, la madre de estos dos hermanos, con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda.
petición poderosa. Estaba pidiéndole nada menos que uno de sus hijos fuera el primer ministro del nuevo reino que el Señor iba a instaurar y el otro de sus hijos el siguiente en importancia. Menos mal que todavía fue un poquito humilde y le permitió al Señor elegir cuál de los dos iba a ser el primer ministro. En el mismo momento en el que el Señor en ese momento el Señor respondió: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para aquellos para quienes los tiene reservado mi Padre. El Señor les dice a estos dos hermanos que van a beber del cáliz que Él va a beber. Les promete no el reinado de Cristo en la tierra como ellos se imaginaban, sino el reinado de Cristo en la tierra como Él pensaba instaurarlo. Y ese pasa por beber del cáliz del Señor. El Señor no les prometió el triunfo en la tierra, sino que les prometió otro tipo de triunfo, el cual pasa por el cáliz del Señor. El cáliz del Señor, ya sabemos todos, que fue la muerte de Él en la cruz. Y eso era lo que les estaba pidiendo. Estos dos hermanos, ambiciosos, pero nobles, dijeron inmediatamente que sí, podemos. ¿Vos sos capaz de decir esa misma respuesta ante el Señor? Recapitulemos. A veces tenemos la tentación de que el Señor, de un golpe de mano, suprima tantos inconvenientes como hay y se instaure un reinado de Cristo en la tierra. Es la misma tentación que tenían los apóstoles hace 2000 años. Cuando uno ve a su alrededor cómo están las cosas, tenemos ganas de decir: Señor, ya basta. Esas leyes contra la vida, aquellas leyes contra la familia, aquellos grupos humanos luchando contra los planes de Dios y tantos males como vemos. Enfermedades, pandemias, crisis económicas. Señor, instaura tu reino en la tierra. Y la respuesta del Señor es esta: ¿sos capaz de beber el cáliz que el Señor bebe? ¿O pretendías hacer un reinado de Cristo en la tierra distinto del que Él quiere? Pretendías hacer tu reino y no el de Cristo. Esto es una tentación que les vino a los apóstoles en todo momento. En otra ocasión, cuando el Señor estaba reunido con los apóstoles, y esta vez lo leemos en los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el día 40 de la resurrección del Señor. Esto es, en el mismo día que el Señor iba a subir al cielo, se estaba despidiendo de ellos. Ya les había formado completamente, ya les había dicho todo lo que tenía que decirles. No había nada más que añadir. Estaba todo completo. Entonces el Señor se reunió con los apóstoles como para la despedida y tienen esta conversación que cuando uno la lee en los Hechos de los Apóstoles, uno piensa: qué desubicados los apóstoles, no se enteran. O sea, precisamente en este momento, que salgan con esta pregunta. Leemos en los Hechos de los Apóstoles: los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?
Supongo que estarán todos ustedes de acuerdo conmigo en que la pregunta es desubicada. Pero ¿no le han visto morir? ¿No le han visto resucitar? ¿No le han visto hablar de bautizar a todas las gentes? ¿No le han visto tener compasión de las almas porque parecen que son ovejas sin pastor? ¿Cómo es que salen con esto ahora? Y el Señor les responde de una manera que en una primera impresión nos puede parecer que desvía la conversación hacia otro tema, como si no quisiera responder para no enojarse con ellos por semejante pregunta tan desubicada, pero no, realmente les responde con profundidad, va directo a la respuesta. Les dice: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el confín de la tierra. El reino de Cristo en la tierra no es externo, aparatoso, con solemnidades, pompas, ceremonias. No es un reino de triunfos humanos, externos, sino que es un reinado de servicio a Jesucristo, de servicio a Dios. El reinado de Cristo en la tierra está en el fondo de nuestra alma, en el fondo de nuestro corazón, si amamos a Jesucristo y si amamos su voluntad. Ese es el reinado. Hemos de ir hasta el confín del mundo proclamando el reino de Cristo, haciendo ver a la gente que Dios ha venido y nos ha redimido y está entre nosotros. Ese es el reinado de Cristo en la tierra. No caigamos en la tentación de suponer que es otro el modo de instaurar el reino de Cristo. Si al Señor lo trataron como lo trataron, ¿vamos a pretender nosotros reinar humanamente? Si al Señor le hicieron tantas cosas como le hicieron, ¿vamos a pretender ser más que el Maestro? ¿No hay un poco de soberbia por nuestra parte o de comodidad si pretendemos un triunfo que ni el Señor, que se lo merece, lo recibió? El Señor nos prometió el 100 por 1, pero no sin más, sino con persecuciones. No hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierra, por mí y por el Evangelio, que recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura la vida eterna. El Señor nos ha prometido persecuciones, por eso no te extrañe de que veas que la fe que profesas, que la doctrina que intentas llevar hasta el último confín de la tierra, sea recibida de mala manera. No es otra cosa distinta de la que nos ha prometido el Señor. La fe de la Iglesia, la doctrina cristiana, no está de moda, pero nunca la ha estado, y el Señor no nos va a prometer otra cosa. Nos ha prometido persecuciones. No un reinado humano externo y aparente, sino persecuciones. Eso es lo que nos ha prometido. No podemos pretender, por lo tanto, otra cosa. El verdadero reinado de Cristo es el de aquel que sirve al Señor. Reinamos sirviendo. Nuestro reinado es de servicio. Reinamos si el Señor está instaurado en el fondo de nuestro corazón, de nuestra alma, en gracia, y ahí realmente está contento. Disfruta estando nuestra alma en gracia porque le amamos y le servimos. Es ahí donde el Señor quiere reinar, en los corazones. Cristo es Rey
y ansía reinar en nuestros corazones de hijos de Dios. Pero no imaginemos los reinados humanos. Cristo no domina ni busca imponerse, porque no ha venido a ser servido, sino a servir. Su reino es la paz, la alegría, la justicia. Cristo, Rey nuestro, no espera de nosotros vanos razonamientos, sino hechos. Porque no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Ese entrará. Cristo reinará en los corazones. Ahí es donde debemos establecer el reinado de Cristo, en los corazones. Por eso es tan importante difundir la doctrina cristiana, llegar hasta el último confín de la tierra, para que la gente reconozca a Cristo como Rey. Cada uno individualmente ha de reconocer a Cristo como Rey. Y esa sí que es una tarea que tenemos por delante. Acabamos pidiéndole ayuda a nuestra Madre Santa María. Ella es Reina del universo, porque reina con su Hijo, porque el Señor le ha querido dar esa potestad sobre toda la humanidad y sobre todo el universo. Acudimos a ella pidiéndole que nos ayude a ser servidores de este reino de Cristo que se quiere establecer en la tierra a través de nuestros corazones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.